Olvídate de Drácula y del hombre lobo. Para los mexicas, el verdadero terror no vivía en castillos lejanos, sino en el agua que tocaba sus propios pies. En las orillas del lago de Texcoco, cuando la niebla cubría la superficie y el sol desaparecía tras los volcanes, había un sonido que helaba la sangre, el llanto de un bebé. Un llanto frágil, desesperado, lo suficientemente real como para activar el instinto más humano, ayudar. Pero los ancianos advertían algo muy claro. Nunca sigas ese sonido, porque lo que te espera no es un niño abandonado, es algo que quiere que te acerques al agua. Su nombre era Ahuizotl, el espinoso del agua, una criatura descrita en antiguos códices, como una bestia del tamaño de un perro pequeño, con pelaje oscuro y resbaladizo. Pero su anatomía no era natural, sus patas parecían manos de mono, y su cola terminaba en algo imposible. En la punta de su larga cola había una quinta mano, una mano humana, flexible, precisa, letal. Desde el fondo del lago, el Ahuizotl esperaba el momento exacto, y cuando alguien se inclinaba demasiado cerca del agua, la mano emergía como un látigo. No había grito que pudiera salvarte. La criatura te arrastraba al fondo con una fuerza imposible. El agua se cerraba sobre tu cabeza, y el lago volvía a quedar en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Pero para los mexicas esto no era un simple ataque. El Ahuizotl no cazaba al azar. Servía a Tlaloc, dios de la lluvia. Se creía que las víctimas eran elegidas, reclamadas como ofrenda. Días después el cuerpo aparecía flotando, sin ojos, sin uñas, sin dientes. Partes que la criatura arrancaba como tributo para los dioses del agua. Aunque pareciera brutal, no era considerado una maldición, porque morir por el Ahuizotl significaba algo más profundo. Se creía que el alma no descendía al inframundo oscuro, sino que viajaba al Tlalocán, el paraíso eterno de la lluvia. Así, el monstruo no era solo horror, era instrumento sagrado. En el mundo mexica, el terror servía a lo divino. En el mundo mexica incluso el terror servía a lo divino. Para nosotros, un eclipse solar es un espectáculo fascinante. Pero para los mexicas, era una señal de terror absoluto. Cuando la luna comenzaba a cubrir el sol, el mundo entero contenía la respiración. Porque si la luz desaparecía por completo, algo descendía desde el cielo. No temían a la oscuridad en sí. Temían lo que vivía dentro de ella. Creían que en el firmamento habitaban entidades antiguas. Seres que esperaban pacientemente el momento en que el sol fallara. Las Tzitzimime, las temidas deidades del caos. Eran descritas como deidades femeninas esqueléticas, con cráneos por rostro, garras afiladas y faldas formadas por serpientes entrelazadas. No eran simples demonios. Eran las propias estrellas, revelando su verdadera forma. En la cosmovisión mexica, el universo era una batalla constante. Cada amanecer era una victoria del sol sobre la noche. Pero esa victoria nunca estaba garantizada. Vivían bajo el quinto sol. Y los 4 anteriores habían sido destruidos. Si el sol se apagaba durante un eclipse, las Tzitzimime descenderían. No como sombras, sino como una plaga celestial. Devorarían a la humanidad. Hueso por hueso. Sin dejar rastro de la era actual. Cada 52 años, el miedo regresaba con más fuerza. Durante la ceremonia del fuego nuevo, todo el imperio apagaba sus llamas. La oscuridad era total. Y el pueblo esperaba una señal en el cielo. Si no aparecía, el mundo terminaría esa misma noche. El terror era tan profundo que las mujeres embarazadas eran ocultadas. Se creía que podrían transformarse en monstruos. A los niños se les cubría el rostro. El cielo no era contemplado con admiración, sino con miedo.
Las Tzitzimime no eran solo criaturas del mito. Eran la encarnación del caos cósmico. Recordaban que el universo no era estable. Que la luz podía fallar. Y que, cuando lo hiciera, las estrellas descenderían para reclamar la tierra. No todos los horrores mexicas atacaban con garras. Algunos simplemente aparecían como presagios silenciosos. Los Tetzahuitl. Imagina un bosque inmóvil, sin viento ni sonido. Allí, sobre una rama seca, te espera el Yohualtetzahuitl. No es un ave común. Su cuerpo es demasiado grande, demasiado quieto, y algo en su forma no encaja. Bajo las sombras emerge un rostro humano, pálido, calvo, observándote con una calma aterradora. Entonces sonríe, una sonrisa que anuncia que la muerte se acerca, para ti o para alguien cercano. El árbol seco es la muerte, la noche, tu destino. Un destino que ya ha sido escrito y no puede cambiarse. El Yohualtetzahuitl no ataca, solo espera, porque sabe que su anuncio es el principio del fin. La noche mexica no solo escondía bestias y presagios, también ocultaba algo más extraño, algo que no tenía forma clara, ni rostro, ni intención visible, solo un sonido, un lamento que emergía desde el camino. Imagina caminar solo bajo la luna, el sendero está vacío, y de pronto lo ves, un bulto tirado en medio del camino, envuelto como un fardo mortuorio, inmóvil, pero no silencioso. Desde su interior surge un gemido bajo y constante, un sonido de agonía interminable. No se distinguen pies, ni cabeza, solo una masa de tela y ceniza que parece respirar. Era conocido como el Tlacanexquimili, un espíritu errante, una manifestación del Mictlán en el mundo de los vivos. Verlo no significaba ataque inmediato, significaba algo peor, un presagio de muerte cercana. La mayoría huía, porque enfrentar lo desconocido era tentar al destino. El miedo era la reacción natural. Pero no todos escapaban. Algunos decidían hacer lo impensable. Un verdadero guerrero mexica no corría. Se lanzaba sobre el bulto, lo sujetaba con fuerza y luchaba con él durante toda la noche, mientras el espíritu se retorcía y gemía bajo su agarre. Cuenta la leyenda que, al amanecer, el espíritu suplicaba ser liberado. «Suéltame, me cansas». Pero el guerrero exigía algo a cambio. Buena fortuna, victoria en batalla, gloria. El Tlacanexquimili no era solo un monstruo, era una prueba, una pregunta directa al corazón humano. ¿Huyes del miedo? ¿O lo enfrentas hasta dominarlo? En el mundo mexica, el destino podía temerse, o conquistarse. El mundo mexica estaba lleno de horrores. No por capricho, sino por lecciones ocultas en el miedo. Cada criatura tenía un propósito, cada sombra una historia. Desde las profundidades del lago hasta las estrellas que amenazaban con caer, desde la mirada que anuncia la muerte hasta el bulto que prueba el valor, todo formaba parte de un mismo tejido, el equilibrio entre terror y divinidad. Los mexicas aprendieron a vivir con miedo y a dominarlo. El horror no era un enemigo, sino un maestro silencioso que enseñaba valentía, respeto y destino. Morir por un monstruo podía significar alcanzar el Tlalocan. Enfrentarse a lo desconocido podía otorgar gloria. Incluso el terror más absoluto tenía su razón. Cada leyenda era un hilo en el tapiz del universo mexica. Los dioses observaban, el sol luchaba por renacer, y los mortales caminaban entre sombras y señales divinas. El miedo, la valentía, la muerte y la vida se entrelazaban. No eran historias de simples monstruos, eran lecciones eternas, escritas en el corazón de la tierra y del cielo. Si quieres descubrir más secretos de los antiguos mexicas, sus dioses y sus monstruos, acompáñanos en este viaje a lo desconocido. Suscríbete, explora más mitos y recuerda, el verdadero terror siempre lleva una enseñanza.